Muy buenos días a todos. Es un honor para nuestra firma Crow estar realizando este evento porque consideramos de suma importancia la subcontratación laboral en todas las organizaciones, en todos los organismos, en todas las empresas. Existe un efecto muy importante derivado de este tema. Para nosotros es importante realizar también este evento en donde analizaremos los aspectos laborales, de seguridad social, la parte relacionada con el impuesto sobre la renta, el impuesto de valor agregado y también los aspectos legales relacionados con este tema. Sin embargo, también representamos una parte muy importante para todos a quienes de alguna u otra manera buscan alguna consideración, consejo o una forma de aplicación a partir de esta nueva iniciativa de reforma y por lo tanto también tendremos un análisis de lo más destacado de esta reforma. Adicionalmente, queremos en nuestra firma desearles unas fiestas en paz, con tranquilidad y sobre todo con mucha salud. Es por ello que nosotros hemos preparado este evento para que en conjunto podamos establecer una serie de propuestas para que cada uno de nosotros analicemos lo más conveniente para nuestros organismos, organizaciones, para nuestras empresas y sobre todo para que llevemos a cabo una serie de implementaciones que serán para todos muy valiosas. En este sentido, vamos a establecer en principio lo que es el análisis relacionado con la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Seguridad Social. Tendremos un programa muy amplio en el cual consideraremos aspectos, como ya lo mencioné, de tipo legal, tipo laboral, tipo de seguridad social, el tema de fiscal y también análisis de precios de transferencia relacionados con las operaciones que realizamos entre las compañías. Vamos a tener un espacio para que ustedes puedan realizar algunas preguntas, las cuales les pediremos nos vayan realizando de manera anticipada para que al final nuestro director intervenga en la realización del control de todas estas preguntas y podamos hacerlo un poco más dinámico. Sin más, me gustaría empezar con los aspectos más sobresalientes de la iniciativa de reforma. En ese sentido, vamos primeramente a participar de lo que es en sí la propuesta de reforma a la contratación laboral y que ha sido presentada al Poder Legislativo. Como ustedes saben, esta reforma ha estado llena de muchas controversias, ha estado inmerso el tema de todas las organizaciones, tanto empresariales como organismos obreros y la propia iniciativa privada, debido a que existen muchos factores que tienen mucha injerencia y de mucho impacto en cada una de las empresas. ¿Qué tenemos entonces? Como ustedes recordarán, se presentó por parte del Ejecutivo Federal una iniciativa de reforma que pretende modificar la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el propio Código Fiscal de la Federación, en el sentido de eliminar la subcontratación de personal. Debido al impacto que se tiene, se realizó por parte del Ejecutivo un parlamento abierto en el cual se realizaron un análisis de todos los aspectos más sobresalientes y derivado de estos análisis que se presentaron por distintas organizaciones e iniciativa privada, se llevó a cabo la conclusión de que se requería de mayor tiempo para poder analizar los impactos que tenía la reforma en comento. Derivado de esto, se hace un acuerdo entre organizaciones patronales, obreras y el propio gobierno federal en el cual se decide solicitar al Poder Legislativo que aplace el análisis de esta reforma hasta el mes de febrero, en el sentido de que se requiere mayor tiempo para poder darle continuidad a los trabajos que se hicieron en este Parlamento, pero adicionalmente están reconociendo que existe un impacto muy importante. Podemos hablar de aspectos en el sentido de uno de los aspectos más importantes es la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, la cual en la propuesta presentada por el gobierno federal no quedó del todo definido y tiene una serie de impactos que vamos a analizar más adelante. Sin embargo, este tema de analizarlo posteriormente en el Poder Legislativo en el mes de febrero no es
no es solamente el único aspecto que se tiene que considerar. Este acuerdo entre organizaciones patronales y obreros también deja muy claro que la intención del gobierno es efectivamente no ceder en cuanto a no eliminar la subcontratación laboral, sino al contrario, lo que le informa a la iniciativa privada es que las empresas que no estén llevando a cabo de manera adecuada el tratamiento de sus empleados a través de la figura de la subcontratación laboral, pues les pide que se regularicen a la brevedad posible y también anuncia que va a haber medidas, anuncia que va a haber eh, acciones por parte del gobierno federal que empezarán como meras eh, invitaciones para que se regularicen y posteriormente realizará acciones de fiscalización más elocuentes. Es importante destacar también que ante estos acuerdos, pues existen organizaciones que no estuvieron de acuerdo y lo han manifestado abiertamente. Pero bueno, ¿qué tiene la iniciativa de reformas que fue presentada por el Ejecutivo Federal al Poder Legislativo? Bueno, en principio, como lo comenté anteriormente, parte de la eliminación de la subcontratación laboral y solamente permite la contratación de servicios especiales o la ejecución de obras especializadas, siempre y cuando estos servicios especiales o ejecución de obras especializadas no sean parte del objeto social ni de la actividad preponderante de quien contrata el servicio. Este aspecto es muy importante porque es uno de los aspectos que ha sido mayor cuestionado, puesto que pueden existir empresas que debiesen o requieran de contratar algunos servicios que igualmente pueden estar dentro de su objeto social, pero por alguna circunstancia operativa no puedan llevar a cabo estos trabajos. En ese sentido, es uno de los aspectos más importantes que ha sido analizado y que requiere de alguna forma que la parte de especialistas revisen esta situación y adecúen la reforma que está en este momento presentada para que tenga la posibilidad de realizar ciertos trabajos que no están afectando de manera importante en el sentido operativo y en el sentido también de que no existe en esa ejecución de trabajos o en esos servicios subcontratados la afectación en ninguna manera al erario federal, puesto que la iniciativa, uno de los aspectos más importantes que destaca es el hecho que mediante la subcontratación laboral muchas empresas han dañado, ya que evitaron el pago adecuado de las contribuciones en materia de seguridad social y también no realizaron el pago correcto del impuesto sobre salarios. Adicionalmente al hecho de que con la disminución de los salarios, como la autoridad comenta en su iniciativa que se está realizando a través de la subcontratación laboral, se está afectando de manera importante en las pensiones futuras que se puedan obtener por parte de los trabajadores. Así también se está afectando la facilidad para que los trabajadores adquieran créditos de vivienda y adicionalmente menciona el tema de afectaciones en materia laboral respecto al tema de la liquidación o finiquito de los trabajadores o de algunas prestaciones como puede ser la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, en aguinaldo y otros que tienen obviamente una base, el salario. En ese sentido, la propuesta de reformas menciona que para evitar estas situaciones, pues lo que pretende es, como ya lo he mencionado en un par de ocasiones, la eliminación de la subcontratación de personal. En ese sentido también establece que la responsabilidad solidaria entre la persona que contrata los servicios o ejecuta las obras especializadas, pues va a permanecer por esos trabajadores que llevaron a cabo la prestación de los servicios. En ese sentido, pudiéramos estar hablando también que en materia de la ley del Seguro Social, pues para ser acorde a estos cambios establecidos en la Ley Federal del Trabajo, elimina la posibilidad de manejar la figura de la subcontratación de personal y a su vez regula lo que es la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, manifestando la obligación de presentar informes trimestrales en los meses de enero, abril, julio y octubre, que que en la práctica ya venía sucediendo con las empresas que llevaban a cabo
contratación de servicios conforme al artículo 15A de la Ley del Seguro Social. Sin embargo, aquí la novedad es que adicionalmente al tema de que vamos a estar presentando información acerca de los contratos celebrados por estas personas, lo que tenemos es adicionalmente que obtener una autorización de parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la cual, si no lo cumplimos, pues existe una sanción de hasta 5,000 UMAS. Es importante destacar que si no tenemos este registro en estricto sentido, pues no pudiéramos llevar a cabo la contratación de estos servicios especializados o la ejecución de obras especializadas. Adicionalmente, es importante destacar que en tema de las empresas prestadoras de servicio, al eliminar la posibilidad de llevar a cabo la subcontratación, se está considerando en forma importante un efecto en lo que es la prima del grado de riesgo de trabajo, debido a que eliminan a través de la derogación del artículo 75 de la Ley del Seguro Social la posibilidad de que se puedan tener la clasificación en todas las opciones que tiene considerado el artículo 73 de la Ley del Seguro Social para los trabajadores que lleven a cabo distintas actividades en una misma empresa. Esto evidentemente tiene una repercusión muy importante, puesto que existen empresas en donde existen las cinco clases de riesgo, es decir, clase 1 que puede tener una prima de riesgo de 0,54%, hasta la clase quinta que es de 7,58875%. Evidentemente, al existir una sola clasificación, va a tener un impacto importante en materia de seguridad social y concretamente en el pago de las cuotas cuotas patronales respecto al tema, a la a la prima del grado de riesgo. Adicionalmente a los efectos que puede considerarse en cuanto a la prima del grado de riesgo por la prestación de servicios profesionales, servicios de personal, podemos tener otros efectos muy importantes en materia de seguridad social respecto al tema de la ley del seguro del Infonavit, en donde también se contemplan otros aspectos muy importantes, como es la comunicación de manera cuatrimestral de los servicios contratados en formas, servicios especializados contratados o también de la ejecución de obras especializadas. Es muy importante en este sentido también destacar que para efectos de Infonavit, adicionalmente a la responsabilidad solidaria que se está estableciendo, al igual que en la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, Infonavit adiciona lo que es la responsabilidad solidaria en cuanto al tema de la sustitución patronal. ¿En qué sentido? Bueno, la ley del Infonavit no tenía contemplado, al igual que la ley del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo, el tema de la responsabilidad cuando se sustituye a un patrón. ¿Por qué? Bueno, porque el hecho de sustituir a un patrón, existe una responsabilidad entre el sustituido y el sustituto por un lapso de 6 meses. Sin embargo, después de estos 6 meses, solamente la responsabilidad queda para el patrón que sustituye. En este sentido, se adecúa la ley del Infonavit para que podamos tener este mismo manejo en cuanto al tema, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social. Es importante también destacar que la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley de Infonavit, pues mandan un efecto muy importante en materia de fiscal, puesto que tiene una repercusión que más adelante nos va a platicar nuestros socios respecto al tema legal y fiscal. Sin embargo, en cuanto a la iniciativa, a los aspectos que se consideran en la iniciativa de reforma presentada al Poder Legislativo, estos son los aspectos más importantes que nosotros podemos mencionarles. Sin duda alguna, como cosa novedosa es la necesidad de obtener de parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social una autorización para que las empresas prestadoras de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas puedan llevar a cabo sus trabajos. Como ya lo comentamos anteriormente, las sanciones de no tener esta autorización son importantes tanto para la empresa que contrata para el contratado. En términos generales, pudiéramos estar hablando que todas estas modificaciones tienen un efecto importante
en cuanto al cumplimiento de obligaciones por parte de los patrones, las cuales queremos resumir en esta presentación que estamos viendo en este momento, en donde pudiéramos nosotros estar atentos, es el hecho de que el decreto, como bien lo dijimos, se va a analizar hasta el mes de febrero, y el compromiso es que se resuelva, que se analice y se resuelva a más tardar en 30 días. Por lo tanto, a finales de febrero o principios de marzo, es probable que ya tengamos esta reforma para entrar en vigor. Y la aplicación de todo el decreto va a surtir efectos a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Las modificaciones a la parte fiscal serían a partir del 1 de enero del 2021, menciona la iniciativa de reforma. Sin embargo, con esta prórroga, pues sería hasta la entrada, hasta la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y en el caso de las demás obligaciones, pues tienen un plazo determinado conforme a las necesidades que la autoridad consideró. Por ejemplo, en el caso de presentar al Seguro Social la información relativa a los servicios especializados o a la ejecución de obras especializadas, establece el decreto un plazo de 6 meses a partir de la entrada en vigor de dicho decreto. Por lo tanto, en ese sentido, tendríamos que estar considerando que ya ahorita en este momento debemos de empezar a hacer acciones, debemos de empezar a realizar algunos trabajos tendientes a estar preparados para la implementación de estas medidas. Existen también plazos para el tema del cambio de las empresas que son prestadoras de servicio y que tienen que modificar su prima de riesgo de un plan de 120 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto. Y bueno, se establece también que Infonavit tiene 4 meses después de que se publique el decreto para establecer las reglas y las medidas para poder realizar la presentación de la información de los contratos celebrados por parte de los servicios especializados o ejecución de obras especializadas. Como ustedes podrán apreciar, y ya lo mencioné hace un momento, la necesidad de que ustedes empiecen a revisar qué vamos a hacer en cada una de nuestras organizaciones es muy importante. Por eso es que tenemos contemplado un análisis un poco más profundo de las repercusiones y de las acciones que debemos de hacer y de las cuales platicaremos en un momento más. En este sentido, vamos a dar también oportunidad a que analicemos la parte de impuesto sobre la renta, la parte de la ley de impuesto al valor agregado, y en este momento daremos inicio a la revisión de los aspectos legales para que nos podamos empapar de estas partes importantes en materia legal. Pues tenemos la participación de nuestro socio Eder Quiroz, quien está en la Ciudad de México y es nuestro socio en el área de legal, y a quien me permitiré ceder el uso de la voz para que nos comente acerca de qué repercusiones legales tiene la subcontratación de personal que contempla esta iniciativa presentada por el Poder Legislativo, perdón, el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Damas, caballeros, buenos días. Es un gusto saludarles, estar aquí con ustedes. Que pasen unas felices fiestas y pues hay que seguirnos cuidando. No está muy bien domada la pandemia, así que hay que seguir con mucho cuidado. Como verán aquí al inicio, se trata de algunos comentarios preliminares. ¿Por qué no hemos entrado todavía al fondo al 100%? Porque evidentemente falta mucho proceso legislativo por delante, quizás ajustes a la legislación, pero bueno, ya podemos ver algunos puntos que podemos darles muy interesantes. Me voy a abocar solamente en 3 preguntas y van a ser muy pocos minutos. Ustedes se han dado cuenta, hay aquí una discusión abierta, un parlamento abierto, y la pregunta es, ¿por qué el partido en el gobierno no utilizó la planadora legislativa como lo ha hecho en muchos otros casos? ¿Por qué en este tema concreto de la subcontratación se detuvo? Y aunque quizás sea una discusión de sordos, está llevando al cabo un parlamento abierto, discutiendo con el sector obrero, el sector empresarial y evidentemente parte del gobierno. No lo hace por voluntad, eso es sumamente importante. La voluntad de ellos sería de una vez aprobar todo y nos quitamos este problema. Lo que lo ha detenido son los benditos tratados internacionales. Hay tratados internacionales en materia de comercio, perdón, en materia laboral, que establecen que cuando haya modificaciones a las disposiciones
laborales, debe haber discusiones tripartitas. No significa que las modificaciones deban ser por consenso. Lo que sí es que esta discusión debe ser previa. Si esta discusión no se hubiera llevado al cabo previamente, evidentemente esta reforma sin esta discusión tripartita previa carecería de argumentos constitucionales y fácilmente pudiera dejarse sin efectos. Por eso esto es muy interesante. ¿Qué detuvo a la aplanadora legislativa? Los tratados internacionales de los que México es parte. La siguiente pregunta que está en la siguiente lámina, podemos observar entonces, fueron dos, una anterior, ahí está. ¿Existe algún contrapeso en contra de la voluntad de eliminar la subcontratación laboral? Es decir, ¿es posible detener esa pretensión del gobierno? Jurídicamente solamente tenemos dos medios. La Constitución Federal, que establece el reconocimiento de los derechos humanos de carácter universal, y también los tratados, otra vez los tratados internacionales, que también reconocen los derechos humanos desde un punto de vista universal. ¿Qué significa esto de la universalidad de los derechos humanos? Que en todos los países deben de aplicarse los mismos derechos. Aquí hay tratados internacionales donde no solamente se permite y se avala el uso de la tercería o la subcontratación, sino que lo instan, sino que invitan a los estados que forman parte de ese tratado a que lleven al cabo esta figura jurídica, esta figura internacional, esta figura laboral, porque es necesaria, tenemos que partir de eso. Entonces, ¿qué pasa aquí con esta situación? Señores, a ver, en el momento en que pretendan quitarnos la subcontratación laboral, pues podrían estar afectando derechos humanos de carácter universal que tenemos. La universalidad, insisto, es si en algún otro estado está contemplada una figura como derecho humano, cualquier país miembro puede atraerla a su, o inclusive nosotros los particulares, podemos atraer o tratar o pedir que se nos trate de igual manera. Entonces, este es un tema interesante. La Constitución y los tratados internacionales podría ser el contrapeso para evitar que se elimine de tajo como se pretende la subcontratación laboral. ¿Cómo? Ya veremos, evidentemente a través de los juicios de amparo, que en otra plática con todo gusto les daré. La última pregunta que aquí hacemos nosotros es, ¿qué pasa si pese a las discusiones tripartitas y pese a que la Constitución establece derechos humanos universales y también los tratados internacionales, qué pasa si aún así se elimina en México la subcontratación? Pues bueno, jurídicamente y en atención a los tratados internacionales, la tercería o subcontratación no debe prohibirse. Eso es tajante y contundente desde un punto de vista jurídico. Si se prohíbe como se pretende, se atentarán tratados en contra de tratados internacionales, derechos humanos y también la Constitución. Entonces, evidentemente habrá una lluvia importante de amparos. Lo que debe hacer el gobierno es regular la subcontratación laboral, no prohibirla. Hay subcontratación laboral que es legal, que no se utiliza para simular o defraudar, sino que se utiliza para fines claros, transparentes, y esa no debería de eliminarse. Entonces, aquí hay que tenerlo muy claro ya para terminar mi intervención, es no se debe prohibir la subcontratación laboral. Vemos que en la iniciativa se permiten los servicios especializados. Eso es otra cosa, contratar un servicio es distinto a subcontratar. Lo que debe prohibirse es la utilización de la subcontratación laboral con fines de evasión, con fines de simulación. Insisto, hay que quedarnos ya en la mente, si se prohíbe, evidentemente va a haber una lluvia impresionante de amparos. Si se regula, pues ya veríamos si es necesaria o no esa figura jurídica. Evidentemente, en una posterior plática, si nos lo permiten, ya platicaríamos de argumentos más sólidos, haríamos referencia a qué tratados internacionales nos referimos, pero de momento consideramos que ese es lo necesario para que lo tengan en su mente, si hay medios de defensa, si hay limitantes para impedir que el gobierno prohíba tajantemente la subcontratación. La tarea del gobierno debería ser regula la subcontratación,
pero no la prohíbas. Por mi parte es todo y les agradezco mucho. Buenos días. Me corresponde nada más presentarles a mi socio Víctor Ortegón. Él es socio de impuestos de nuestra oficina de Torreón. También es presidente actual de la Comisión Fiscal de nuestra firma. Un excelente profesionista, pero mejor persona. Los dejo con él. Buenos días. Muchísimas gracias, Edgar. Agradezco tus palabras y de antemano un saludo a todos, deseando primeramente pues salud, que creo que es lo más importante que ahorita todos debemos de cuidar, y me uno a los deseos de mis socios respecto a desearles las mejores fiestas posibles en fiestas navideñas y por venir para el 2021, esperando que todo sea para mejorar. Al menos esto es lo que todos deseamos en esas fechas. Bueno, continuando con los temas, realizando un poquito o resaltando el tema, como bien decía Edgar, estamos con aspectos preliminares. Todavía esto es una iniciativa que, como todos ustedes saben, se ha estado auscultando con gran detenimiento, lo cual yo creo que va a traer consecuencias positivas, al menos con respecto a algunas regulaciones que iban más allá de lo normal. Y voy a tratar de dar algunos comentarios. En primer lugar, uno de los puntos del código es muy claro y contundente. El artículo 15D que se está adicionando menciona claramente que no va a ser estrictamente indispensable todo lo contundente a pagos por concepto de subcontratación de personal. Por lo tanto, si no es indispensable, recordemos requisitos del 27 de renta, pues no va a ser deducible. Y para IVA, si hay un concepto que estoy pagando que no es deducible, pues por lo tanto tampoco el IVA sería acreditable. Entonces, este artículo de código trata de dar contundencia respecto al tema de la indispensabilidad. Creemos que de todos modos, como lo hemos ido comentando, poco a poco se ha ido resaltando algunos ajustes a esta iniciativa, lo cual simplemente es poner un previo para efectos de ver consecuencias económicas, como veremos más adelante. En lo que corresponde a renta, tenemos una consecuencia muy directa. Siguiente lámina, por favor. En donde la ley dispone, todos los gastos que tú hagas para efectos de subcontratación personal no serán deducibles. A partir de la entrada en vigor de esta reforma, la autoridad lo que decía es que si tú llevas a cabo gastos de subcontratación laboral, no podrás hacerlos deducibles. Sin embargo, recordemos que ya nos comentó nuestro socio Cristian, entra en vigor una figura nueva de servicios especializados y de ejecución de obras especializadas. Esa figura, en el remoto caso que la estamos contratando, va a tener ciertos requisitos para su deducibilidad, los cuales se cubren mediante un listado que en la siguiente lámina comento. 1. Para que esta subcontratación de servicios especializados se lleve a cabo, esa empresa que otorga esos servicios deberá tener una autorización de la Secretaría de Trabajo para efectos de poder dar servicios especializados. Esto se ha ido comentando grandemente con esta iniciativa, sobre todo en los plazos para obtener dicha autorización, ya que en un principio la iniciativa estipulaba que la reforma para efectos de renta, del Ley Federal del Trabajo, entrara en vigor al día siguiente de su publicación, contrario en el caso de lo que es código, renta e IVA, que iba a entrar en vigor a partir del 1 de enero. Y esto es porque ellos pensaban de que esto se iba a autorizar en este mes de diciembre, darle un periodo para efectos de que a partir de enero esto entrara en vigor. Sin embargo, con la ampliación de análisis de esta iniciativa hasta el mes de febrero, pues todo esto de la vigencia o entrada en vigor en enero, pues se viene abajo. Primero tiene que autorizarse todos los previos comentarios que hemos estado comentando, y algunos que se mencionarán más adelante por mi socio Orlando, en donde hasta que no quede claro cuándo entre en vigor cada disposición y luego después el efecto fiscal, pues cuidaremos lo que enseguida estoy enlistando. Después de tener el comprobante, la autorización de la Secretaría de Trabajo, también me solicita todos los comprobantes de pago de sueldos. Me pide el recibo de pago bancario en donde el contribuyente, en este caso la prestadora de servicios, enteró las retenciones de ISR de los trabajadores, y también que me dé el comprobante de pago del Seguro Social Infonavit. Al principio, cuando yo empecé a leer esta disposición, tuve un déjà vu. Dije, caray, esto ya lo leí en años anteriores. ¿Se acuerdan cuando estaba la reforma de todo lo que era exportación, donde yo tenía que pedirle documentación comprobatoria a quien me prestara ese servicio? Pues es muy parecido a este listado.
Estamos regresando a una reforma de hace 3, 4 años, en donde incluso de manera temporal se trató de dar una disposición de que tú entraras a una plataforma donde tú podías autorizar el cumplimiento de todas las disposiciones cubiertas por parte de la prestadora de servicios. También sabemos que esa plataforma pues, se vino abajo, no entró en vigor y tenías que cubrirlo mediante petición de papelería y documentación. En 2020, la reforma modificó esa petición de información y ¿qué trajo consigo en el caso de IVA? La retención del famoso 6%. Esa retención del 6% vino a suplir toda la documentación que se solicitaba. Sin embargo, con esta nueva iniciativa, se elimina la retención del 6% de IVA para otra vez pedir documentación. Y es importante aclararlo. La reforma del 6% de retención de IVA, que entró en vigor el 1 de enero de 2020, cuando entre en vigor esta iniciativa, es decir, cuando se apruebe y ya entre su vigencia para efectos de IVA, dejará de existir el tema de retención de IVA, puesto que en esta reforma eliminan la fracción cuarta del artículo 1A. Entonces hay que tener mucha atención respecto al tema de retenciones que hemos ido llevando durante todo 2020, porque a partir de la entrada en vigor, reitero, ya no se llevará a cabo dicha retención. En la reforma de IVA, lo que considera aquí, como ya decíamos, si el gasto no es deducible, pues tampoco el IVA podrá ser acreditable. Sin embargo, nuevamente, para efectos de yo cubrir erogaciones realizadas a esas empresas que me dan servicios especializados o ejecución de obras especializadas, se solicita cierta documentación para poder llevar a cabo el acreditamiento. En la siguiente lámina vamos a poder ver el listado de dicha información para efectos de IVA. Y esto es, nuevamente en IVA, me pide que yo obtenga la autorización de esa empresa respecto a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que le otorgó para poder dar servicios por obra o servicios especializados. Y le deberé solicitar la declaración del IVA con el acuse de recibo del pago que efectuó respecto a la entrega de servicios que llevó a cabo conmigo. Aquí lo que es interesante tener en cuenta es las fechas. Para que yo solicite esta información, se supone que cada mes la empresa me va a estar entregando a mí toda esta documentación a más tardar el día último del mes siguiente a cuando yo hice el pago. Pongo un ejemplo. Vamos a suponer que esto sí hubiera entrado en vigor en enero. Entonces, toda la documentación respecto al mes de enero, yo tengo que pedírsela para que me la entregue a más tardar el 28 de febrero. Sin embargo, todos sabemos que el IVA, al ser enteros mensuales, tendría que haberse enterado la declaración de enero a más tardar el 17 de febrero. Con algunas prórrogas de cuarto al sexto dígito pueden irse 5 días adicionales. Sin embargo, de todos modos, el cumplimiento de esta documentación se daba hasta el 28 de febrero. ¿Qué pasaría si yo no obtuviera dicha documentación por parte de quien me daba servicio? La autoridad me dice, bueno, pues muy sencillo, presentas una complementaria del mes de enero para que elimines ese IVA que te acreditaste y por lo tanto tu IVA no podrá ser acreditable. De igual manera, cuando hablábamos de renta, es lo mismo que debo de cumplir a más tardar el siguiente mes. Ahí, hasta cierto punto podemos decir, bueno, tengo hasta lo que resta del año. Acuérdense que hay una fecha de cumplimiento para efectos de obtener requisitos comprobados, para efectos de que en anual sea deducible. Aquí lo interesante es, regresamos. Tenemos una regresión de 4 o 5 años en donde nuevamente tenemos que pedirle documentación comprobatoria, en este caso a la empresa que me presta el servicio, para yo hacerla de auditor y verificar que en verdad esté cumpliendo con sus obligaciones tanto de ICR, de Seguro Social, de IVA y obviamente su registro en tratándose de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entonces, aquí lo que tratamos de darles un poquito de interés hacia ustedes es de que ya no habrá retención de IVA cuando entre en vigor esta disposición y que nuevamente regresamos al tema de pedir o solicitar información para cumplir con los requisitos de deducibilidad y acreditamiento de IVA. Bueno, como decíamos, estos son comentarios preliminares, es lo que hasta el momento se ha estado llevando a cabo con respecto a esta iniciativa. Estaremos al tanto respecto a lo que se lleve a cabo en los siguientes periodos, es decir, hay meses de trabajo, todavía ahorita hay meses de trabajo en discusión, aunque esto se haya diferido a febrero, todavía se están platicando acuerdos y más adelante incluso mi socio Orlando va a tocar el tema de la famosa PTU, si lleva o no lleva tope para efectos del pago respectivo. Aquí más que nada en lo fiscal, recordemos que la PTU no es un concepto deducible, por lo tanto, cuando se lleva a cabo su pago, no deberá de revisar si cumplen los requisitos. La PTU pagada, recuérdense que el artículo de la Ley de Impuesto a la Renta me establece que es una disminución directa a la base. Por lo tanto, cuando yo lleve a cabo la erogación de la PTU, simplemente es disminuible para la base del impuesto.
Creo que hasta aquí mi intervención. Enseguida, siguiente lámina, por favor. Voy a tener el gusto de presentar a mi socio Orlando Corona. Es un socio adscrito a la Oficina Ciudad de México, gran experto en el ámbito de seguridad social y también muy buena expertise en lo que es lo laboral. Entonces yo creo que lo dejo en muy buenas manos para efectos de dar las consecuencias o indicaciones a llevar a cabo para este cumplimiento de obligaciones. Muchas gracias, Orlando. Muy buen día. Adelante a todos. Muchas gracias, Oso, gracias por la presentación, gracias a todos por el interés sobre el tema. Pues ya se platicó acerca del proyecto de reformas tal cual se ha presentado. A mí me corresponde platicar un poquito los avances de cómo se van acomodando las cosas en base a las negociaciones. He tenido la oportunidad de participar en la mesa de trabajo con los directores del Seguro Social y del Infonavit y también en el cuarto de lado, digamos, en la parte laboral. De tal forma que hemos podido percibir varios aspectos que es el objetivo de esta parte, ¿verdad? El comentar cómo puede quedar la reforma, pero sobre todo, qué es lo que debemos de hacer ya para poder implementar la reforma, ¿no? Es muy importante las acciones que debemos de llevar a cabo. Es también muy importante para poder entender un poquito el avance y cómo se han acumulado las cosas, saber y destacar que ha habido un cambio muy importante en el enfoque de la negociación. Y es un tema muy relevante. Pasamos de una forma en donde subcontratación era sinónimo de evasión, de precarización totalmente. Esa es por eso la intención de la autoridad de eliminar totalmente el esquema. Y pasamos de ese enfoque a uno en donde el planteamiento fundamental es cuál es la razón, cuál es el incentivo, el por qué las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales y laborales tienen la necesidad de llevar a sus trabajadores a una empresa fuera o dentro del grupo, pero fuera de la empresa operativa. ¿Cuál es la razón? Ese es un tema fundamental, porque en función de esto cambiaron muchos aspectos, muchas expectativas, se están acomodando muchas cosas. Y el aspecto fundamental por el cual lleva a una empresa a llevar el personal a una empresa prestadora de servicios de grupo, en el mejor de los casos, ¿verdad? Pues es el tema de la PTU, ¿sí? Una PTU que está determinada, que no reconoce la productividad de los trabajadores o las distintas áreas, en fin, y que se constituye finalmente como una erogación importante que afecta sin lugar a dudas la competitividad de las empresas a nivel mundial, ¿verdad? Esa es una realidad. Y el otro tema es el tema de los riesgos de trabajo. Las empresas han tenido que segregar a partir de que la autoridad elimine el concepto de preponderancia para clasificar a las empresas en el seguro de riesgos de trabajo y a partir de que inicia criterios para clasificarlos de acuerdo con la actividad de mayor riesgo, pues ha habido necesidad de reubicar a los trabajadores, ya sea en empresas que tienen los trabajadores de mayor riesgo, separar a aquellos que no tienen tanto riesgo y poder pagar cuotas de seguro social de riesgos de trabajo de acuerdo con la actividad del trabajador. Esos dos temas han provocado crear empresas, crear muchas empresas. La verdad, hay que reconocerlo, hoy tenemos grupos de empresas muy robustos, estructuras muy extensas que atienden al tema de la PTU o al tema de la conveniencia de riesgo de trabajo más que al tema de la eficiencia operativa del grupo. Creo que esa es una cuestión muy importante porque podemos estar ante una gran oportunidad de reubicar, de reacomodar, de reasignar nuestro modelo de negocio buscando el tema de la eficiencia operativa. Ese es un aspecto muy importante. Bueno, en función de esto cambian muchos aspectos y hoy podríamos decir que en el tema de los servicios reconocidos en la Ley Federal del Trabajo es el tema de intermediación laboral. Ese tema que no se ha hablado mucho va a ser muy importante. Hoy muchas empresas, antes de incorporar un trabajador, lo tienen en una empresa que los recluta, les selecciona, los capacita, los entrena, ¿verdad? Para que al término de cierto tiempo pasen a ser trabajadores de mi empresa. Ese esquema que es reconocido y que muchas empresas lo utilizan, ya no será posible, porque se establece que esas funciones, el que realiza esa función ya no podrá ser patrón, tendrá que ser patrón el que va finalmente a contratar. Entonces, si ustedes tienen ese esquema en las empresas, pues luego habrá que tener mucho cuidado. Hay que utilizar, hoy nuestra legislación establece modos de contratar a través de contratos por tiempo determinado, a través de contratos de capacitación inicial, ¿verdad? O contratos a prueba, en fin, hay elementos en nuestra legislación para poder suplir, digamos, esta cuestión, ¿no? Ahora, el tema también de la subcontratación va a quedar definido. Yo creo que eso es un tema también relevante, prácticamente acordado, sí va a quedar la subcontratación
y va a quedar limitado para ciertas cuestiones. Pero el tema de la incorporación de la subcontratación es muy valioso, porque incorpora los elementos que distinguen la subcontratación de cualquier otro tipo de servicio. El tema fundamental es proporcionar trabajadores, poner a disposición mis trabajadores a otra empresa, a un contratante, para que esta persona, contratante, beneficiario del servicio o cliente, como le quieran llamar, sea el que supervise y el que fije tareas. Fije tareas y supervise la ejecución de los servicios. Ese es el tema fundamental, ¿sí? Esta definición va a quedar, ahorita se está proponiendo nada más de poner a disposición de trabajadores, pero finalmente la definición que ya lo señalaba nuestro amigo Edgar Quiroz, en tema de tratados internacionales, viene definido el concepto de tercerización, y esos tratados internacionales a partir del 2011 son parte del derecho positivo en nuestro país. Entonces sirven también para ir definiendo este concepto. Un tema que habrá que tener mucho cuidado. Recuerden que los servicios especializados, en el proyecto inicial se plantea en sustitución de la subcontratación. Es decir, quitamos la subcontratación y en su lugar ponemos la prestación de servicios especializados. Si estamos incorporando subcontratación, deberíamos entonces quitar el esquema que se había contemplado que supliría, ¿verdad? Tal parece, ahorita como van las negociaciones, que van a prevalecer los dos. Y ese es un gran problema, ¿verdad? Porque los dos van a estar limitados ¿a qué? A que no puedan realizar actividades esenciales del cliente o actividades para la subvención económica, en fin, va a estar limitado. Ese es un gran tema también, ahorita que hablaba de los aspectos legales, ¿verdad? Porque está o estaría afectando seriamente el derecho humano al trabajo. Todos podemos dedicarnos a lo que queramos, siempre y cuando sea lícito. Y si ya el concepto de subcontratación es lícito, y además, como lo es en la actualidad, y además al cliente, el que le está dando servicios, realiza actividades lícitas, no habría por qué limitar ese derecho al trabajo. Ese derecho debería estar ejercido libremente. Entonces me parece que en este concepto, en esta parte principal, habría esa posibilidad de algún amparo, en el sentido de estar quitando esa limitación que pudiera surgir. Entonces, hoy como se plantea es que va a seguir la subcontratación laboral, continúan con el tema de los servicios especializados, y bueno, pues eso habrá que irlo definiendo, ¿no? Los elementos ya los platiqué de la definición. Una persona con trabajadores pone a disposición de su cliente a los trabajadores para que fije tareas y supervise. Es el concepto. Sigamos la siguiente, por favor. ¿Cuál sería el efecto, decíamos, de incorporar el concepto de subcontratación? Si el proyecto inicial era eliminarlos, al momento de reconocer el concepto, nuevamente, aunque con restricciones, pero finalmente reconocido en la ley, ¿qué efecto tendría en la iniciativa en su conjunto? Primero, pues tendría que suplir a los servicios especializados, dejar simplemente subcontratación. La Ley Federal del Trabajo no puede regular los servicios. Los servicios están regulados en el Código Civil de los Estados, en este Código de Comercio es un acto mercantil, incluso en la Ley General de Sociedades Mercantiles es una sociedad de participación, por ejemplo, pero no en la Ley Federal de Trabajo. Lo único que puede regular la Ley Federal de Trabajo es quién es el patrón y quién es el responsable solidario, en su caso, pero no regular un servicio. Por eso tampoco nos preocupemos mucho en el sentido de que se está incorporando una figura de servicios especializados, sin decir más detalle, porque en realidad está regulado en otras legislaciones. Entonces, ese es un cambio que podría hacerse. También hay que ajustar las sanciones. Hoy utilizar, como es el proyecto inicial, es que si utilizaba subcontratación a su acreedor, una multa como de 4,5 millones. En el contexto de que desapareciera, de que quedara prohibida la subcontratación. Por eso esto habrá que eliminarlo. También el gasto estrictamente indispensable, que ya nos comentó Víctor, que estaba bajo el contexto de prohibir la subcontratación laboral, debe de cambiar y va a cambiar. Se elimina también, o se ajusta el agravante del delito de defraudación fiscal, también es un tema, ¿verdad? Si existe delito de defraudación fiscal y al incurrir en ese delito utilizaste un esquema de subcontratación, el delito de defraudación fiscal es agravado y por lo tanto las consecuencias son mayores, ¿sí? Entonces, eso tendría que eliminarse. Por eso, reitero, esto se planteó bajo el contexto de prohibir la subcontratación. Si se permite, habrá que ajustar todas esas cuestiones. Hay otros servicios, como platicábamos, que son, porque una de las preguntas comunes, oye, ¿cuáles son los servicios especializados? Bueno, cualquier servicio que no implique que pongo a disposición a mis trabajadores, a mi cliente.
La asesoría, la administración, la maquila, los contratos de obra, de asistencia técnica, todos los servicios que no impliquen que mi trabajador va a estar a disposición de mi cliente, esos son los servicios especializados. Desde luego, todos esos servicios deben de cumplir con los elementos objetivos. Eso es muy importante, porque a veces nada más con el nombre pensamos que con eso ya lo hacemos. Cada tipo de contrato tiene una característica particular. Por ejemplo, en la maquila, el maquilador debe contar con los elementos de producción, ¿verdad? La maquinaria, el equipo, los insumos, etcétera. No es nada más que tengan los trabajadores. Es decir, que si hacemos un contrato de maquila y decimos, oye, ¿y quién tiene las maquinarias? Ah, pues mi cliente. Ah, ¿y quién tiene los insumos? Pues mi cliente. Pues entonces, ¿en realidad qué hago? Nada más estoy suministrando a mi personal, ¿verdad? Entonces, esas características, esas figuras se pueden utilizar siempre y cuando sea desde luego una operación real y el contrato esté señalado en los términos adecuados. Hay ocasiones, y nos van a decir seguramente, oye, ponle tu contrato que no pones a disposición a tus trabajadores y con eso lo haces. Pues la realidad es que no. La realidad es que en vez de estar poniendo esas leyendas, lo que deberíamos hacer es cumplir con todos los elementos objetivos de cada tipo de servicio especializado. Hay que también tomar en cuenta que cuando no se lleva a cabo ese servicio, cuando el contrato es una simulación, esa operación es una simulación, no produce efectos legales y eso ya está establecido en la ley. Cualquier acto simulado, ¿sí?, que tenga como objetivo evitar cumplir obligaciones de seguro social o reducir derechos, y cuando hablamos de seguro social es un salario base de cotización inferior, ese acto no tiene efectos jurídicos. ¿Y qué es lo que pasa? Se desestima el contrato, no existe el contrato. ¿Qué pasa cuando hay un servicio entre una persona física y otra persona y no existe contrato? Existe una presunción de la relación laboral. Entonces, esa situación es, desde luego, muy importante a consideración. La siguiente, por favor. El tema de la autorización queda finalmente como un registro, así va a quedar, ténganlo por seguro, va a ser un registro con una positiva ficta de que si yo lo solicito y en 20 días no me contestan, ya consideremos que estamos en el registro. Este registro va a estar al público, va a estar abierto al público, de tal forma que si queremos nosotros contratar servicios de limpieza, de vigilancia, etcétera, podemos checar ese registro y ver si la persona que vamos a contratar cumple con esa característica y no pongamos en riesgo toda la parte fiscal y la parte de seguridad social. Hemos sido muy insistentes en el tema de que el elemento principal para obtener el registro es el cumplimiento de obligaciones fiscales, de seguridad social y laborales. Hoy las autoridades fiscales tienen un esquema de opinión de cumplimiento que tendríamos que estar verificando. En el momento que no cumplimos, ponemos en riesgo ese registro. Y ese proceso entonces tendrá que ser validado de manera constante. Recuerden, por ejemplo, que en el caso del Infonavit, si nosotros vemos la página del Infonavit, vemos nuestro registro patronal, puede haber muchos registros ahí, muchos créditos ahí pendientes que obviamente tenemos hoy ya que depurar, que cancelar, que pagar en su caso o litigarlos o garantizar, en fin, hay que hacer algo. Este es uno de los acciones que hoy deberíamos estar ya haciendo en este momento. No debemos esperar. Entonces hay que cumplir, hay que tener la evidencia que estamos cumpliendo con las obligaciones laborales y fiscales. En el cumplimiento de obligaciones laborales hay esquemas ya en la actualidad en donde yo puedo pedir una inspección voluntariamente del trabajo. Viene el inspector de trabajo, me revisa condiciones, me revisa situaciones y me da un documento que no es vinculante porque no me van a aplicar multas ni sanciones, pero ya con esto me da los elementos que yo tengo que corregir para que pueda finalmente tener una constancia de cumplimiento. Esto ya existe. También es algo que vale la pena que se vaya ya previendo. Las causas de revocación, pues serán desde luego el tema del incumplimiento, ¿verdad? En la presentación de información del Seguro Social Infonavit va a ser un tema relevante para continuar con ese registro. Esa obligación hoy era para el que presta el servicio y para quien lo recibe. Esta obligación va a quedar solo para el que presta el servicio. Solo cuando se celebren contratos en el trimestre, se va a unificar, al cuatrimestre todo, Seguro Social Infonavit, habrá una ventanilla única, es lo que se acordó con los dos directores, habrá una homologación de información y periodos y plazos, todo homologado, para poder cumplir simultáneamente ante el Seguro Social y Infonavit. Y esta obligación va a ser fundamental para mantener el registro. Ese es un aspecto también que habrá que destacar. En la siguiente lámina, por favor,
Entramos en la problemática que nos puede generar esta reforma. Lo único seguro que tenemos es que va a haber reforma de subcontratación laboral. Eso no tengamos ninguna duda. Y la segunda cuestión segura que tenemos es que vamos a tener que reubicar a nuestro personal. No necesariamente a la empresa fundamental operativa, pero tenemos que hacer un reacomodo de nuestro personal. Ahorita vamos a ver cómo podríamos iniciar esa evaluación para esos efectos. Es indudable la necesidad de pasar de trabajadores de una empresa a otra empresa. Eso va a ser inevitable. Hay que reacomodarlos, ¿verdad? Y entonces lo que se planteó ante la autoridad fue incorporar ya unas disposiciones transitorias. Para poder facilitar el proceso, se habla de la sustitución patronal. Hay otros esquemas, no necesariamente es este, pero la sustitución patronal fue un tema fundamental. La idea era facilitar el retorno, digamos, o el reacomodo de los trabajadores. Esa sustitución patronal, para efectos de ley federal del trabajo, es una, ¿verdad? Para efectos de seguro social, el artículo 190 es otra totalmente diferente, pero en ambos casos, primero se logró en ley federal del trabajo poner un transitorio para que el solo transferir trabajadores de una empresa a otra sea considerado sustitución patronal. Ustedes saben que hoy el proceso, en virtud también de resoluciones de nuestro máximo tribunal, ha establecido como requisito fundamental para que exista la sustitución patronal es que exista transferencia de los bienes objeto de la explotación de un negocio con el ánimo de continuar. Y el ánimo de continuarlo se presume en todos los casos. Pero el gran problema es que en mi prestadora de servicios de grupo, lo más probable es que no tenga los bienes de producción o de servicios. No tengo bienes esenciales del negocio. ¿Cómo entonces puedo transferir bienes si no los tengo? Entonces voy a tener problema para hacer sucesión patronal. Por eso es que en transitorio va a estar que en un tiempo determinado el solo hecho de transferir personal sea suficiente para considerar una sustitución patronal. Logrado esto en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuando planteamos el tema en el Seguro Social, que hubo una razón por qué eso no lo permitieron. Hoy la Ley de Seguro Social nos permite, desde luego, el tema de sucesión patronal cuando hay transferencia de bienes y cuando hay accionistas comunes. Sí, de acuerdo con el artículo 190. Se planteó esa situación, fue muy complicada, prácticamente salimos de la Junta con la negativa, ¿verdad? Y lo bueno es que terminando la Junta tenemos que poder platicar así en corto, ¿verdad? Como decimos con el director general, para plantearle esa situación, que ya Secretaría del Trabajo lo había accedido, que era un tema que pudiera facilitar los procesos. Y bueno, dijo, bueno, mándenme algún proyecto. Nos tocó, ¿verdad?, participar en la redacción de ese transitorio y es muy probable que también en Seguro Social se incorpore una disposición transitoria que permita esa transferencia de personal mediante sustitución patronal de manera muy ágil. ¿Y cuál es el efecto de esto? En materia laboral, mantener las condiciones de trabajo, ¿verdad? Y en materia de Seguro Social, mantener la misma prima de riesgos de trabajo, siempre que el patrón sustituto tenga una actividad similar a la del sustituido. Pero eso va a ser procesos que tendríamos que analizar simplemente. Hay que tomar en cuenta la responsabilidad solidaria. ¿Por qué? También hay que reconocerlo, ¿eh? Lamentablemente, si ustedes han sido objeto, ¿verdad?, han utilizado un esquema de dudosa reputación para ser benevolentes en el término, que tienen como objeto evadir, precarizar, reducir salarios básicos de cotización, evadir en términos generales. Si nos traemos a los trabajadores por sustitución patronal, se van a traer la responsabilidad solidaria, ¿verdad? Durante 6 meses son responsables ambos, pero después de los 6 meses solamente el patrón que sustituye es responsable, incluso de las obligaciones pendientes de los años anteriores. Entonces, si tengo un esquema de dudosa reputación que hay que eliminarlo ya, o sea, eso nosotros nunca lo hemos recomendado, ni lo recomendaremos. Lo que le estamos recomendando ahorita es, si lo tienen por alguna razón total o parcialmente, hay que salirse, definitivamente hay que salirse de esta cuestión. Entonces, hay otros esquemas diferentes que no generan una responsabilidad solidaria, porque lo que queremos, o lo que se quiere realmente es cortar la relación con el anterior, no hay que tener ninguna responsabilidad solidaria. Bueno, ese es un tema importante. El tema de riesgos de trabajo, yo les diría aquí que el tema transitorio nos va a ayudar mucho a mantener la misma prima de riesgo de trabajo. Si no fuera así, de cualquier forma, la ley y los reglamentos hoy nos permiten procesos para conservar la misma prima de riesgo de trabajo. Ese va a ser un tema muy importante, porque cuando tengamos que hacer reubicación, lo menos que nos podríamos
hacerlo, lo menos que podemos hacer es cuidar que la prima de riesgo de trabajo se mantenga. De lo contrario, puede haber incrementos de costos, 3, 4, 5% sobre los sueldos y salarios, imagínense ustedes. Entonces, aunque no pase el proceso del transitorio que facilite las cosas, va a haber, las disposiciones legales hoy lo permiten. Creo que una parte valiosa del transitorio es cuando tengo distintas, por ejemplo, las empresas que tenían 5 registros patronales, uno por cada clase de riesgo, ¿cómo lo paso a 1 o a 2 o a 3? Se está estableciendo un procedimiento en el transitorio que les comento, en donde se haga una ponderación, que hoy tenemos ese esquema en el registro patronal único, hoy existe, que hagamos una ponderación para que al final la suma de lo que yo voy a pagar en una nueva empresa o nuevas empresas sea igual a la suma de los registros patronales que estoy sustituyendo. Entonces, de esa cuestión también está más o menos ya controlada, pero independientemente de esto, la ley y el reglamento hoy nos permiten ciertos aspectos para poder proteger esa prima de riesgo de trabajo. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Sigamos la siguiente, por favor. Vamos a ver con las acciones concretas. Ya vamos a empezar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ya hoy? Hay que hacer algo. O sea, indudablemente que tenemos que hacer algo. Lo primero, no tomemos acciones precipitadas, ¿no? O sea, ya estoy viendo yo empresas que dicen, oye, voy a pasar mis trabajadores a la operativa, ya tengo que hacer esto inmediatamente. Hoy el tema de la PTU, voy a sustituir el bono de productividad para que cuando tenga que pagar PTU ya no tengo tanto costo. Tengamos cuidado con todas esas cuestiones, ¿verdad? ¿Puedo reducir una prestación? Sí, siempre y cuando existan las condiciones económicas que lo justifiquen, ¿verdad? Y si lo que estoy buscando es evadir o suavizar un poco el efecto de la PTU, pues es evidente que tengo utilidades, ¿no? Y que sería muy difícil demostrar que tengo una situación económica difícil que me lleve a esa situación. Entonces, no tomemos acciones precipitadas, vayamos analizando el proceso. Por eso es importante que tengan en cuenta estas acciones que vamos a recomendar. Lo primero, evitar esquemas fiscales de riesgo que impliquen configuración de delitos. Ya lo comentamos, es muy importante. Se configuran 2 delitos, el delito de defraudación fiscal es uno y el delito de defraudación en contra de los regímenes de seguridad social es otro, establecido en la ley del Seguro Social. Entonces, no es solo un delito, hay concursos de delitos que suman las penas finalmente. Entonces, tengamos mucho cuidado. Esos delitos se parecen en varias cosas, ¿no? Ambos requieren el impulso procesal de la querella necesaria y por lo tanto admiten el perdón, sin duda, ¿verdad? Ambos implican un hecho ilícito que implique el engaño o el aprovechamiento de errores, ¿verdad? El engaño se puede dar, por ejemplo, cuando damos un concepto aportamos a un plan de pensiones un recurso que directamente se lo dan al trabajador y que no estamos ahorrando para pensiones, pero para nada, ¿no? Por ejemplo, ese podría ser un caso de un engaño que configura un delito, ¿no? Entonces, salgámonos de esta cuestión. Hay que revisar los criterios y políticas y prácticas que tenemos en cumplimiento de obligación de seguro social, porque eso es fundamental para tener nuestro registro, ¿sí? Entonces, hagamos un proceso de compliance de seguridad social. Los que están dictaminados, ¿verdad? Tienen ya, digamos, un avance, una cierta seguridad en cuanto estamos en cumplimiento, pero recuerden que el dictamen se enfoca principalmente en la determinación de interior de cuotas de seguro social. Puede haber obligaciones que nos estén generando algún riesgo y que pueda ser necesario el revisarlo, analizarlo. Es muy importante que el Seguro Social Infonavit revisemos muy bien qué criterios estamos utilizando y evitar cualquier contingencia, ¿no? Tenemos que hacer cálculos financieros, ¿verdad? Porque tenemos que ver el impacto que tenemos en todos estos casos. La proyección financiera de la PTU, ¿qué efecto tendríamos de pasarlos a la empresa operativa? Tomen en cuenta los límites, iba a haber una limitación. El sector empresarial inició con un mes, ¿verdad? Que también me parece muy poco, ¿verdad? Y el gobierno federal está diciendo el 4 salarios. Obviamente es un costo político del gobierno. De ahí se explica el por qué el gobierno pasó esta decisión a la Comisión Nacional de Participación de Utilidades, que es un organismo tripartita, que decidan ellos, patrones, trabajadores y Estado, ¿verdad? No el Ejecutivo. Entonces, va a haber una limitación y va a ser muy importante entonces que nosotros partamos de lo que hoy pagamos de PTU y veamos una limitación que va a quedar como un 2.5, 3%. ¿Qué tan cerca
Esa es la pregunta. ¿Qué tan cerca estamos de ese monto de la PTU? Si estamos no tan separados, ¿verdad? Pues, o sea, digo que el efecto pudiera hacerse manejable en ese sentido, ¿no? Si estamos muy lejos, porque a lo mejor tenemos una prestadora de servicios que no paga PTU, pues ahí tenemos un problema mucho mayor, porque por regla general, una empresa que no genera utilidades, que no tiene elementos para hacerlo, para hacerle frente a sus obligaciones laborales, no es patrón, ¿no? Es intermediario. Entonces, tengan mucho cuidado en esta cuestión. En los riesgos de trabajo ya lo platicamos, hay que cuidar mucho la prima de riesgo de trabajo. Hoy es muy importante la declaración de riesgos de trabajo del 2020, sobre todo porque hay casos de COVID que ya la autoridad está calificando como riesgos de trabajo. Muy importante revisar la declaración, revisar la siniestralidad, porque si queremos conservar la misma prima de riesgo de trabajo, lo que más debemos hacer es cuidar la prima de riesgo de trabajo 2020. Es importante revisar, estamos de luego, como siempre, en el apoyo a sus órdenes para revisar esa declaración conjuntamente y podamos identificar incluso aspectos que puedan ser litigables, que se hemos hecho con muchos de ustedes, muchos de nuestros clientes, para también hacer, ¿verdad?, que la autoridad cumpla con sus obligaciones y que no nos dé un efecto de integración de pago de cuotas alto. Estas decisiones pueden generarnos un ahorro, ¿verdad?, o evitar un costo, o generar un ahorro cerca del 2% del total de los sueldos. Entonces, es un tema muy importante hoy más que nunca revisar esa declaración de riesgo de trabajo. Sigamos la siguiente, por favor. Hay que hacer un diagnóstico de subcontratación muy importante. ¿En dónde estamos parados? Muchos pensamos que estamos en subcontratación laboral y en realidad no lo estamos. Nada más plantéense esa cuestión. Mis trabajadores en la prestadora de servicios, ¿de quién reciben órdenes? ¿Quién les fija las tareas? ¿Quién los supervisa? Si todo lo hace mi prestador de servicios, lo más seguro es que no tengan subcontratación. Esa es la realidad. Pero no nos ayuda el contrato de servicios, no nos ayuda la forma en que interactúan los órganos de gobierno de la sociedad, el consejo de administración, no nos ayudan los manuales de operación, no nos ayuda el contrato de servicios o los contratos laborales incluso, no nos ayuda nada, todo está en contra de nosotros. Entonces, muy importante hoy evaluar, hacer un diagnóstico, ¿sí? Y en función a eso, tomar acciones para saber en dónde estamos y qué riesgos tenemos hoy. Tenemos riesgos de trabajo incluso hasta de empresas de transferencia y lavado de dinero. Esa es una realidad. Entonces, esto tenemos que definirlo en un diagnóstico que es importante hacer. Antes de saber hacia dónde vamos a ir, es muy importante saber en dónde estamos parados, para que cuando venga el cambio ya definitivo sepamos con toda seguridad hacia dónde nos vamos y qué riesgos tenemos y tenemos que corregir. La siguiente, por favor. Socio, para el conocimiento también preciso del modelo de negocios es fundamental, es muy importante. ¿En dónde estamos nosotros hoy en la actualidad? ¿No? Puede ser que tengamos una prestadora de servicios y una empresa operativa, que la prestadora de servicios dé los servicios de fabricación, almacenamiento, transporte, comercialización, etcétera, y que todos tengan el objeto social de la empresa operativa, ¿verdad? Puede ser que tengamos ahí costos por riesgos de trabajo altos, porque pues tenemos actividades de mucho riesgo en una prestadora de servicios. Puede ser que tengamos su subcontratación laboral y que no estemos cumpliendo y tenemos riesgos laborales, posibles riesgos de PTU, en fin. La siguiente, por favor. Bueno, esto lo voy a hacer muy rápido, nada más es lo que hoy más o menos tenemos en la realidad. Hay veces que tenemos una prestadora de servicios con la empresa operativa y por ahí nos sugirieron que le pasáramos al director general, ¿verdad? Eso es bien común. Nosotros no lo hemos recomendado en esos términos. Nosotros no hacemos esta recomendación. Si ustedes pasaron al director general, ya en automático son subcontratación laboral. Así de fácil. Porque entonces el director general de quien se desprende el fijar tareas y el supervisar está con mi cliente. Entonces tengo muchos riesgos en la actualidad. Porque estamos agarrados así, nada más así muy ligeramente con el tema de subcontratación forzada, ¿verdad? Porque cumplo con los requisitos, ¿sí? Que digo, oye, no puedes subcontratar todos tus trabajadores. Ah, pues no subcontrato a todos. Uno de 3,000, ¿verdad? Uno está en la empresa operativa. Entonces, es un gran riesgo también el que tiene en la actualidad. Hacemos la siguiente, por favor. Puede ser que tengamos 5 prestadoras de servicio y una empresa operativa, ¿verdad? Y el objeto social de esa empresa operativa abarque todas esas actividades. Vean o nada más, si entra en vigor la reforma como está, esos servicios de subcontratación no pudieran vincularse con la empresa operativa porque el objeto social de esta empresa abarca todas esas actividades, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos que ir haciendo? Ir ajustando los objetos sociales de las empresas, no para evitar una obligación,
no para evitar una responsabilidad, sino simplemente para irnos acomodando a esa posibilidad que nos da o que nos va a brindar este proyecto de reforma. Hacemos la siguiente, por favor. Aquí está más complejo, tenemos 5 prestadores de servicios y 5 empresas operativas, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, es muestra de que nos hemos creado estructuras que, buscando más que la eficiencia operativa, lo que buscamos más es batir el tema de PTU y el tema de riesgo de trabajo. Esta reforma nos da la oportunidad de hacer ese cambio, de buscar un reacomodo de nuestras áreas dependiendo de la eficiencia de nuestro negocio. Ese es el tema. Si vemos la siguiente, por favor. Aquí está. Si vemos la siguiente, la que sigue, por favor. Ahí está. Ya para es lo que tendríamos también que hacer hoy. Hay que identificar nuestras actividades esenciales, nuestras actividades estratégicas, nuestras actividades complementarias. Hay que identificarlas, ¿verdad? La esencial puede ser la fabricación y la comercialización. Mi objeto social debería estar solamente esto. O puedo tener 2 empresas, una de cada una con el objeto social. ¿Cuál es mi actividad esencial? ¿La fabricación? Pues entonces esa sería mi empresa eje, por ejemplo. Ahí pondría mis trabajadores de fabricación y los demás podrían ser comercialización como un servicio, un contrato mercantil de comercialización, de comisión mercantil, en fin, podríamos hacerlo, pero cada uno con los trabajadores. O sea, primero tendríamos que identificar nuestras actividades y llevar a los trabajadores en cada tipo de operación. Los estratégicos, los servicios administrativos, los corporativos van a mantenerse como un servicio administrativo, un servicio especializado. De eso no tengamos tampoco duda. Vamos a poder llevar a cabo los contratos entre ellos, ya con los trabajadores en cada caso. El uso de marcas. Hay muchas empresas que la utilidad se la deben en gran parte al uso de las marcas, a la marca, a mi marca. La tenemos evaluada, la tenemos valorada, evaluada, la tenemos registrada, reconocida. O sea, este tipo de cuestiones van a ser muy importantes, ¿verdad? Porque entonces también estamos segregando la parte de productividad, la parte de eficiencia del negocio y en consecuencia podemos dar la PTU a los trabajadores que corresponden a la eficiencia de cada actividad, de cada segmento. A lo mejor tenemos una buena fabricación, pero nuestra logística está muy mal, ¿sí? Nuestros productos llegan en mal estado, no llegan en tiempo. Bueno, hacemos un contrato de logística, de distribución, y desde luego sanciones económicas, ¿verdad? Como en cualquier negocio, ¿verdad? No cumpliste, sanción. Y eso entonces va provocando que la utilidad de grupo se vaya segregando y estemos viendo, dando la utilidad en función a la utilidad de cada una, la eficiencia de las empresas. Hoy, si los pasamos a todos, pues tenemos áreas productivas, tenemos actividades esenciales, tenemos actividades que son las que están dando la PTU de manera importante, ¿verdad? Las están generando utilidades, pero las deficiencias de las demás áreas, pues la están pagando todos también. Entonces, es muy importante ubicar esa esencia del negocio. Y ya para concluir, muy brevemente, yo creo que hoy tenemos grandes retos y el tema es capital humano. Es una de las cuestiones estratégicas. El capital humano es fundamental. ¿Cuáles son los indicadores que podemos tener todos, no? Elevado índice de rotación, los trabajadores no se mantienen, ¿verdad? Tengo una rotación muy alta de los trabajadores. Eso puede ser también que mis trabajadores los tengo fuera, en una empresa externa o en una empresa de grupo, pero fuera de la operativa. El sentido de pertenencia es totalmente diferente, es una realidad. Por eso es que si estamos reubicando hay que tomar en cuenta esos aspectos también de desarrollo, acciones estratégicas y capital humano. Falta de compromiso de los trabajadores, ¿sí? Hay muchas cuestiones que no se establecen, desde luego los logros, que no se miden, ¿verdad? Baja productividad y continuidad del negocio, ambientes laborales tóxicos, ¿verdad? Hay muchos, al menos 10 factores que establecen este tipo de ambientes laborales tóxicos, ¿no? El trabajador no está a gusto en la empresa, el trabajador no está ahí. Hay fenómenos como el presentismo, ¿verdad? ¿Cuál es el presentismo? Pues el trabajador está ahí, pero como si no estuviera, no está trabajando, no está siendo productivo, lo buscamos, no está, o sea, hay muchas cuestiones, liderazgos negativos, personas que son líderes, pero de manera negativa y que influyen a los trabajadores en cuestiones negativas, y esto influye en la productividad. Y hay muchos otros factores de riesgo que hoy padecemos. Nada más déjenme plantearles que en términos de la OCDE, somos el país que más trabajamos, que más jornadas de trabajo amplias tenemos, muchos, ¿sí? Y que los días de vacaciones son menos que en otros países.
Somos los que más trabajamos y estamos en el último lugar de la lista de productividad. Somos los menos productivos. Vean ustedes todo ese abanico de posibilidades. Ahí hay varias cuestiones de servicios que hemos dado ya con muchos de ustedes. Hemos dado este tipo de servicios. Ustedes, muchos han valorado gracias al resultado. Son de los servicios que afectan la productividad de la empresa, que hay indicadores para esto, que incrementan la rentabilidad del negocio y que lo hacen un negocio más productivo. Creo que es un tema que también debemos de subir a la mesa en este análisis, porque cómo van a regresar nuestros trabajadores, en qué condiciones. Y a partir de que los incorporamos a otra empresa del grupo, o a lo mejor los teníamos fuera del grupo, en qué condiciones llegan. Y a partir de ahí, cómo vamos a trabajar con ellos. Evidentemente, cuando llegamos a conciliar los objetivos de la empresa con el plan de vida del trabajador, vamos a lograr cosas maravillosas. Entonces, veámoslo como una gran oportunidad. Pues les agradezco mucho la atención y yo tengo, bueno, también el honor de presentar a mi socia Adriana Escobedo, quien es líder de la práctica, no solo en México, sino también a nivel todo América. Y es un gran gusto tenerla aquí, Adriana. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Orlando. Muy oportunos todos tus comentarios, sin duda alguna, y esto efectivamente representa un reto bastante importante para todos nuestros clientes, para todos los contribuyentes que van a estar realizando operaciones y de resiliencia, obviamente, de reestructura de alguna forma y pues de tratar de reconstruirse y salir avantes para el 2021, ¿no? A mí me da mucho gusto poder participar en esta ocasión dando unos breves comentarios acerca de las implicaciones que va a tener todo este proceso, todos estos nuevos esquemas en materia de outsourcing, específicamente en precios de transferencia. Si la primera pregunta es, oye, ¿efectivamente tendrá efectos en precios de transferencia? La respuesta es sí. Gracias. ¿Qué son algunos de estos aspectos que vamos a tener que tomar en cuenta cuando hablemos de estos nuevos esquemas o cuando hablemos de este nuevo ambiente en materia del personal, en materia de especialización, en materia de estos conceptos que hemos estado hablando acerca de poner a disposición, de ser especializados, etcétera, etcétera? Pues como que hace match, digamos, completamente con la disciplina de Pros Transferencia, con el objetivo primordial de Pros Transferencia, que es brindar certidumbre al valor de mercado. Mucho de lo que platicaban mis socios anteriormente acerca de este tema, de ver si efectivamente tenemos la capacidad de prestar estos servicios, que van a ser ahora como amarrados de alguna forma ante este tema del registro, ante este tema de obtener autorización, en donde se va a hacer primeramente o antes de, se va a tener que hacer este proceso de aprobación, digamos, por parte de las autoridades fiscales, y esto definitivamente brinda certidumbre al principio del valor de mercado. Específicamente desde Pros Transferencia, pues la elaboración de un análisis funcional en donde se destaquen primordialmente y donde se destaquen con mayor detalle posible, tal como lo platicaba ahorita Orlando, el hecho de cuáles son las funciones realmente que llevamos a cabo, cuáles son los riesgos, un poco el perfil de riesgo, determinar el perfil de riesgo de estas entidades y cuáles van a ser los activos aportados, que recuerden que pueden ser tanto tangibles como intangibles, que también lo mencionaban anteriormente, pues va a ser una parte fundamental para lograr documentar de una forma muy precisa y más bien disminuir completamente al máximo. Acuérdense que no siempre estamos exentos de riesgos, pero sí disminuir y gestionar los riesgos en materia de Pros Transferencia a partir de este análisis más detallado. El replanteamiento de las políticas intercompañías seguramente será algo que vamos a estar viendo definitivamente en el 2021 y a partir de estas iniciativas. Y la recomendación aquí será obviamente ir viendo en dónde estamos parados. Bien lo comentaba Orlando, creo que es un tema bien importante de ir estableciendo cuáles son estos puntos a los que nos vamos a estar enfrentando posteriormente. ¿Va a haber este replanteamiento? Definitivamente sí. Entonces, la recomendación es irlo viendo desde ahora.
tengamos en cuenta este tema de la realidad económica y la conducta de los contribuyentes. Todo este proceso obviamente viene a dar certidumbre al hecho de la capacidad y de las habilidades que tienen los prestadores de servicio justamente para prestar estos servicios. Y esto ha sido un tema que definitivamente en PROS-Transferencia tiene muchos años, que se ha venido también desarrollando justamente para dar esa certidumbre al tema de las contraprestaciones intercompañía. Esto se liga completamente con el hecho de los márgenes de utilidad que tienen que cumplir con este mismo principio, porque una cosa, sabrán, una cosa es el hecho de que este margen, digamos, todos los que han escuchado acerca de PROS-Transferencia y que están familiarizados con el tema, recuerdan el rango de valores, ¿no? El rango de valores que es necesario establecer para efectos de determinar la viabilidad de la operación. Entonces, estos márgenes tienen que hacer completamente el amarre con las funciones, riesgos y activos. Ya anteriormente, si cumplía el margen dentro del rango y era, digamos, comparable con la muestra justamente de las entidades utilizadas como comparables, se consideraba que cumplía con el valor de mercado. Sin embargo, hoy día y ante todas estas nuevas disposiciones que no solamente son con el tema de outsourcing, recordarán también el tema de BEPS, de las líneas de acción del BEPS. Lo que se busca es brindar esta certidumbre. Entonces, el margen de utilidad o la contraprestación que se vaya a determinar en función de estas transacciones intercompañía, sin duda alguna también tiene que cumplir y amarrar con el hecho de que las funciones, riesgos y activos sean congruentes con ese nivel de contraprestación que se va a dar entre las partes relacionadas. También es bien importante el hecho de evaluar estos activos tanto tangibles como intangibles, y el tema de los activos intangibles se vuelve un poco más complejo en el sentido de que sabrán que es más complejo determinar cuánto cuesta un activo intangible en función de los rendimientos que nos dé, ¿no? Como mencionaba Orlando, no necesariamente todo es el tema de la fabricación, sino gran parte de la utilidad puede llegar a ser el uso de una marca. Entonces, es bien importante también conocer los valores de estos activos intangibles para en su momento también determinar las contraprestaciones más acertadas, digamos, que cumplan con este valor de mercado y que tanto una parte como la otra no dejen de estar tanto cobrando, en su caso, una regalía, etcétera, por el uso o explotación de estos activos, como el que los desarrolla. Entonces es bien importante también, y estaremos viendo en el 2021, sin duda alguna, estos temas de evaluación de activos intangibles. Así que yo creo que por mi parte es todo, y me gustaría dar la bienvenida también a mi socio director, Pablo Mendoza, quien nos acompañará en esta parte para dar los comentarios finales y para pasar al tema de las preguntas, que estoy segura que tienen bastantes. Así que muchas gracias, Pablo, y por favor, bienvenido. Cómo no, muchas gracias, socia, muy amable. Adriana, muy buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarles y, por supuesto, reconocer en cada uno de los socios que nos han antecedido del uso de la palabra las extraordinarias exposiciones a las que ya nos tienen acostumbrados. Lo que sí es impresionante, la cantidad de preguntas que muy amablemente nos han dado a conocer, y voy a ir tratando, obviamente, darle paso. La primera, Víctor. Aún todavía no entra en vigor esta disposición. Esta disposición se prorroga hasta febrero, nuevamente el que se siga platicando. Se desconoce cuándo entra en vigor, pero hay varias dudas. Se de llevar a cabo la retención, sí se hará la retención de IVA de las facturas del 2020 que se paguen en 2021, ya con la entrada en vigor de esta iniciativa. Repito, ahorita no hay entrada en vigor. Ustedes saben que con la reforma desaparece esta retención, pero hay muchas inquietudes. ¿Debo o no debo retener el IVA cuando se causa? ¿Nos quieres hacer el favor, Víctor, de abordar este primer tema? Sí, claro, agradezco el comentario y la pregunta. Primero, hacer una precisión. La eliminación de la retención del 6% de IVA viene implícita en esta iniciativa,
Por ahí he entendido alguna confusión de que está en la reforma ya autorizada y publicada. No, en esa no está. La eliminación de la retención del 6% viene incluida en esa iniciativa. Por lo tanto, mientras que esa iniciativa no esté aprobada y publicada y esperando la fecha en que inicie su vigencia, pues yo debo continuar con la retención de IVA en el caso de los servicios que la contempla la fracción cuarta del artículo 1A. Por lo tanto, 2021, enero y febrero, por lo menos esos par de meses que yo continúe con esos servicios, la obligación de retención de IVA continúa hasta que no entre en la vigencia esta nueva reforma. Excelente. En ese sentido, Víctor, ya ha quedado muy claro que la reforma lo que pretende es eliminar la subcontratación de personal y solo aquella que es especializada, entendiéndose por ella en primera instancia, la que pongo personal a disposición, la que contará seguramente con un registro en lugar de una autorización, objeto social diferente, actividad económica diferente o muy probablemente actividad preponderante. Suponiendo y ahora concediendo que ya estamos ahorita ante este escenario, hay muchas preguntas acerca de qué pasará con las facturas pendientes de pago de estas prestadoras de servicio cuyo pago se realice ya con la entrada en vigor de esta iniciativa. Vamos a pensar que esta iniciativa se va ya en el dictamen, no se espera otra iniciativa, sino que en el dictamen se siga abordando el tema en febrero, suponiendo, para ilustrar ante nuestros auditorio, que es febrero, disculpen, es cuando inicia el periodo, febrero, marzo, que entrará en vigor el 1 de abril. ¿Nos puedes recrear, Víctor, qué va a pasar con esas facturas pendientes de pago el 1 de abril? Y sobre todo, abusando y ahondando esos temas adicionales de fecha cierta, de materialidad, por favor. Sí, claro. Bueno, de antemano la iniciativa aún no contempla transitorios que es regulando ese tipo de conceptos de transición. Sin embargo, en el caso de IVA, por hablar primero específicamente de la ley, la retención se causa en el momento en que se paga. Por lo tanto, si yo estoy pagando una factura en abril del 2021, donde la retención del IVA ya no aplica, puesto que se deroga la fracción cuarta, pues ya no debo llevar a cabo dicha retención. A partir de la entrada en vigor, pues tendré que cuidar los nuevos requisitos que contemplan las disposiciones fiscales. En el caso de renta, tenemos dos vertientes y hay que cuidarlos. Uno, si la empresa que me otorga el servicio es una sociedad anónima, yo no cuido el pago para poder hacerlo deducible. Desde que tengo la factura, para mí es un gasto que debo provisionar para efectos de deducibilidad. Si quien me da el servicio es una sociedad civil, hablando de que tiene que una acumulación por flujo efectivo, la propia ley, el 27 de renta, me establece que hasta que no esté pagada sea deducible. Por lo tanto, cuando lleve a cabo a partir de abril el pago respectivo, también deberá cumplir requisitos. Sí, pero un punto que debemos de cuidar, que quizá esta empresa que le pague en abril ya no exista para efectos de servicios prestados. Estoy hablando de que era una outsourcing que ya no puede continuar a partir de abril dando servicio, quizá continúe registrada para efectos de cumplimiento de obligaciones. Pero ¿a dónde voy? Esta empresa no es de las que obtendrá la autorización de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Por lo tanto, no estoy imposibilitado de cumplir con todos los requisitos para deducir dicho gasto. Pero tenemos que ser muy claros. Esta empresa que le pago yo en abril no es una empresa de servicios especializados, por lo tanto no necesita autorización, pero es una empresa de servicios de outsourcing que estaban con la ley anterior posiblemente trabajando y que con la entrada en vigor ya no debo de cumplir con la continuidad de la misma. Pero es un servicio previo a la entrada en vigor, por lo tanto yo creo que sí cumpliría requisitos de deducibilidad porque el servicio ya fue prestado. Lo que la ley contempla son servicios a partir de la entrada en vigor de la ley. Conclusión, si yo pago una factura con anterioridad a la entrada en vigor de la disposición o de la reforma, no creo que haya problemas con la reforma de ICR. En el caso de IVA, simplemente precisar que a menos que haya un transitorio, no se deberá a cabo la retención del 6%. Correcto, muchas gracias, Víctor. Adriana, no hay duda que el tema de precios y transferencia hoy tienen
mucha vigencia. Hay varias preguntas y se cuestionan en el auditorio sobre si tendríamos que modificar contratos, obviamente a los ya existentes, los que ya cuenta el grupo, en donde se tuvieran que formalizar algunos de los esquemas que se han mencionado. Es decir, si en un momento dado todas esas estructuras cambiarían, tu punto de vista en primera instancia, si sería si se tuvieran que cambiar, y también en los temas de la especialización del personal, que será un factor que determine el margen de utilidad de la compañía. Creo que son dos dudas que podrías irlas comentando, por favor, Adriana, si eres tan amable. Claro, Pablo, con mucho gusto. Efectivamente va a haber un cambio aquí en materia de los contratos. Lo más probable es que efectivamente se tengan que modificar a partir del replanteamiento de estas funciones, riesgos y activos. El tema del margen obviamente también va a venir amarrado al hecho de este nuevo nivel o este nuevo perfil de riesgo que tengan estas entidades que igualmente se puedan considerar como especializadas. Esto va a ser algo bien importante tanto para el tema de los contratos como, por ende, también para el tema de las contraprestaciones o los márgenes de utilidad asociados. Dependiendo, como ustedes saben, este tema de post-transferencia también está amarrado al hecho de decir, bueno, a mayor funciones, riesgos y activos, tendería también a ser mayor la rentabilidad. Entonces, en la medida en que estos servicios sean más especializados, que requieran de personal con ciertas competencias, con cierto grado de especialización, evidentemente el margen tenderá a subir o la contraprestación tenderá a ser mayor, ya que este conocimiento obviamente también tiene un valor y entre más especializado, pues también puede irse elevando. Entonces, en principio, efectivamente van a cambiar ambos esquemas, tanto la parte legal con el tema contractual, como la parte financiera, como es el tema de los márgenes de utilidad. Excelente. Hasta ahorita quisiera que para todo el público nos identificara muy bien que estamos ante dos alternativas. Una, la propia de subcontratación de personal prohibida, permitida, aquella que tenga la autorización o el registro y que pongan a disposición personal, objeto social diferente, actividad diferente, y que, Adriana, pues tendremos que darle, aparte de esos temas, un mayor soporte con todo lo que nos han mencionado. Y por otro lado, la contratación de servicios, que no sería subcontratación, fortalecida con el contrato, una serie de temas, y aquí vienen los temas que al ser contratación de servicios, esta contratación de servicios podría ser parte relacionada, sin lugar a dudas. La empresa podrá tener una prestadora de servicios de logística, aunque fueran parte relacionada, eso no tiene que ver en la reforma, pero sí tiene que ver mucho en los temas de precios y sobre todo en lo que hay que documentar mucho, que esa sería la pregunta. En los temas de los servicios compartidos que la autoridad se le ha mencionado y que todavía no da una respuesta, pero que eventualmente podríamos tener quizá a una empresa, como ya nos lo mencionó Orlando, quizá una empresa de servicios compartidos con no pongo a disposición personal, no la pongo, pero sí tengo entregables, sí hay un contrato, sí hay, me puede llevar quizá la nómina, el seguro social, pero no pongo a disposición, son entregables, está todo muy bien. Ahora es relevante, creo yo, toda la parte de documentar todas esas transacciones para darle un mayor sustento, porque será, sin lugar a dudas, un objeto de las facultades de las autoridades hacendarias. ¿Tu opinión, Adriana? En este caso, Pablo, efectivamente ha sido durante muchos años también un reto, ¿no? El tema de cómo documentar la capacidad, cómo documentar las habilidades, cómo documentar que efectivamente me prestan los servicios, ¿no? E incluso últimamente se echaba mano hasta de toma fotografías de los procesos, ¿no? Toma fotografías de los viáticos, de los recibos, etcétera, etcétera, para también tener esta
esta documentación, ¿no? Yo creo que una parte importante de este proceso se va a subsanar con el tema de los registros y las autorizaciones, porque previamente se va a hacer también un análisis en ese sentido para verificar que efectivamente ese contribuyente pues tiene la capacidad y tiene pues digamos que toda su estructura en línea para efectos de poder ser el prestador. Y por el otro lado, ya para efectos de transferencia, pues obviamente va a ser muy importante dar todo ese sustento para que se amarre completamente el hecho de que alguien que preste o que se dice prestar un servicio de tales características, pues tenga el personal, tenga la capacidad, el expertise, las habilidades, los diplomas, los reconocimientos, el branding, etcétera, etcétera, que justamente haga ese amarre versus el hecho de decirse prestador y el hecho de efectivamente prestar los servicios, como es lo que comúnmente se llama la conducta del contribuyente. Básicamente, si pretendemos prestar cierto servicio, pues obviamente la misma conducta, el mismo paso del tiempo, digamos, y la experiencia de esos años, pues van a permitir que tengamos información que nos permita documentar que efectivamente tenemos esas habilidades y esa capacidad para prestarlo. Así que el análisis funcional y en materia de transferencia va a resultar muy importante de alguna forma, no quisiera decir rehacerlo o replantearlo, sino más bien como incluirle ciertos detalles adicionales para efecto de tocar estos puntos muy específicos y poder brindar mayor certidumbre a este tema de intercompañía. Perfecto, Adriana, creo que nos queda muy claro y pasaremos ahora con Orlando. Orlando, sin lugar a dudas, el tema de prima de grado de riesgo es un tema fundamental que puede representar costos en las decisiones que podamos tomar. Digamos, resumiendo en una pregunta, ¿qué podríamos manifestar, aconsejar a nuestros auditorio? Las outsourcing con varias primas de seguro, estas que, Orlando, se promediarán para formar parte solo de una prima, o qué comentario te merece esta reflexión. Por favor, Orlando, si eres tan amable. Muchas gracias, Pablo. Sí, es un tema muy relevante, efectivamente, y ubiquémonos en el contexto, como lo señala Pablo, una empresa prestadora de servicios de subcontratación laboral que tiene, en base al artículo 75, fracción segunda, la posibilidad de tener un registro patronal por cada actividad, independientemente de la ubicación de sus trabajadores. O sea, tiene 5 registros patronales en donde encasilla cada trabajador de acuerdo con su actividad de riesgo. Si esta empresa con 5 registros tendría en su momento, si fuera el caso, regresar a sus trabajadores a una empresa operativa, lo que se está contemplando es precisamente hacer una ponderación en donde lo que pago en la empresa operativa, si es que se mantiene la actividad esencial, sea igual, ¿verdad?, a la ponderación de lo que pago en los 5 registros patronales. Ese esquema existe hoy. Es un esquema que existe para el registro patronal único. Cuando yo asocio registros patronales a un registro patronal único, el pago lo hago con este registro patronal único haciendo una ponderación de las cuotas que pago en cada registro, de tal forma que pago lo mismo. Entonces, habrá ese esquema de aprobarse ese transitorio que estamos proponiendo, pues este esquema sería el idóneo para evitar ese incremento en primas. Está apagado tu micrófono, Pablo. Orlando. Gracias, Orlando. Quiero aprovechar también para, si pudiéramos escuchar un comentario de tu parte, ¿qué es lo que podríamos entender por lo que es servicio especializado o no? ¿Encontramos una definición que pueda ser entendible? ¿Cuál sería tu opinión, Orlando, por favor? Sí, fíjate que, Pablo, así como está planteado, yo lo que decía al inicio, el servicio especializado en el contexto del proyecto de reforma inicial es una figura que suple a la subcontratación. Es decir, prohibida la subcontratación y sí puede ser servicios especializados. Entonces, ¿qué es un servicio especializado? El primer punto de distinción es aquel servicio en donde no ponemos a disposición a los trabajadores, nuestros trabajadores, para que el cliente sea el que fije tareas y supervise. O sea, ese es por exclusión el servicio que le da el carácter especializado, ¿verdad? En ese sentido,
es el primer elemento que debemos de tomar en cuenta para identificar un servicio. Hemos estado pensando, se ha discutido mucho, Pablo, tú lo sabes, oye, ¿y qué es eso? ¿Qué característica tiene? ¿Quién la regula? ¿Quiénes son los elementos subjetivos? ¿Cuáles son los sujetos? La formalidad, en fin, que eso debe de prevalecer en cualquier contrato. Eso no lo va a regular la Ley Federal del Trabajo. Eso lo regula los códigos civiles, ¿verdad? El Código de Comercio, depende de la materia. O sea, todos los servicios que implica que no pongo a disposición de mis trabajadores, eso es un servicio especializado de acuerdo con el contexto como está establecido en el proyecto. ¿Dónde se regulan esos servicios? Pues en cada legislación, la que corresponda. Lo único que establece la ley es esa limitación que no puedo realizar servicios que vayan acordes con la actividad esencial del cliente o con el objeto social. Habrá también que precisar que no hablo precisamente que no tengan el mismo objeto social. O sea, el tema es que no participen en actividades propias del objeto social. Y ese tema en particular es lo que puede generar también ahí en medios de defensa, ¿verdad? Ese amparo, porque estoy estoy poniendo una barrera a un derecho humano que es el derecho al trabajo. Puedo dedicarme a lo que yo quiera, a lo que sea, siempre y cuando sea lícito. Si mi cliente realiza actividades lícitas, pues no hay por qué entonces prohibir que yo trabaje en esa, coadyuve con el proyecto de objeto social. Pero entonces no hay muchos elementos, simplemente yo diría que es un servicio especializado, aquel que no pone a disposición sus trabajadores para que el cliente sea que fije tareas y supervise. ¿Dónde se legislan? En cada materia dependiendo del tipo de contrato. Un servicio administrativo, un servicio de administración podría ser un servicio especializado, sí. No está regulado en la Ley Federal de Trabajo, está regulado en el Código Civil, ¿verdad? Lo que regula la Ley Federal de Trabajo solamente es quién es el patrón y si es responsabilidad solidaria entre ellos. Entonces, me parece que por exclusión pudiéramos llegar a esa definición. Sí, es decir, sí podemos tener, Orlando, contratos de servicios, de obras, aún con empresas del mismo objeto social, de la misma actividad, en la que una constructora requiere de otra constructora, sí es del objeto, sí es de la misma actividad, pero no va a poner a disposición del personal, sino que va a hacer una obra, ¿no? O va a hacer una prestación de servicios eléctricos, en fin, etcétera. Esto, aun cuando lo ha definido la autoridad, que sí es posible, sí necesitamos reglas para tener la plena y total seguridad de que algunos sí serán subcontratación de personal especializada con una serie de registros, en fin, y otras podrían ser por las propias disposiciones que, como tú lo señalas, del derecho común, del derecho privado, como el Código Civil, por su naturaleza podrían ser vinculadas a no esa regulación. La pregunta que hemos hecho a las autoridades, por ejemplo, los servicios de maquila, ¿son permitidos? Una empresa zapatera le pide a otro un servicio de maquila, podría ser del objeto social, mismo objeto social, podría ser de la misma actividad, pero me va a entregar un producto, cuenta con las capacidades, con los bienes, en fin, todo lo que ahorita ya estamos resumiendo que nos ha señalado Adriana, tú, Orlando, y todos, Cristian, en fin, en la medida en que tengamos todo ese soporte y podamos ver que lo estrictamente indispensable, que la actividad realmente era necesaria, todo esto, pareciera que esto sí podría ser, pero nos quedamos, Orlando, en el primero. Me gustaría decirlo públicamente en un reconocimiento, porque nos da mucho gusto que en tu persona ha estado la representación del sector empresarial en la parte de seguridad social. Eso es un honor. Y también los socios que nos han antecedido han participado en diferentes momentos de acciones y esto es extraordinario. Muchas gracias, Orlando. Cristian, de tu punto por el contrario, Orlando, de tu punto de vista, Cristian, ¿cuál es el impacto que tú visualizas, digamos, en las cuotas obreros patronales para las empresas en el caso de tener el personal en un outsourcing, sean incorporadas a tus empresas operativas? Digamos, esta es una pregunta muy genérica para ir ya tratando ya de cerrar ya las filas y tratar a conclusiones ya finales. Así, ¿cómo están esos costos? ¿Qué nos puedes abordar sobre el tema, mi estimado Cristian? Claro que sí, Pablo, con mucho gusto.
Es una pregunta muy interesante, nos las han hecho en muchas ocasiones algunas empresas y están muy preocupados por el tema del impacto en sus presupuestos. Es muy importante aquí destacar el hecho de que hay empresas que hicieron su contratación de personal, pero por aspectos meramente productivos o por aspectos de obtención de mejores precios de mercado, a los cuales en estricto sentido esta pregunta no debería ser un tema importante debido a que las empresas a las que subcontrataron en estricto sentido deberían de tener o debiesen haber hecho el pago de las cuotas obrero-patronales de la forma en cual está establecida en la legislación en materia de seguridad social. Sin embargo, esta pregunta es más, tiene más importancia para aquellas en las cuales subcontrataron personal y a las empresas que contrataron estuvieron realizando prácticas indebidas o planeaciones fiscales agresivas en las cuales los trabajadores no fueron dados de alta con el sueldo real, con el salario real ante el Seguro Social y que por ende pues no se pagaron de manera adecuada las cuotas obrero-patronales al Seguro Social, al Seguro de Ahorro para el Retiro y para el Infonavit. Y tampoco se realizaron en forma correcta las retenciones de impuestos sobre salario. En este sentido, las empresas que hayan estado en esa situación es donde tendrán un impacto muy importante. Nosotros hemos hecho análisis y consideramos que el impacto va a ser entre un 24 a un 32% aproximadamente del costo de nuestra nómina. Adicionalmente al tema del impuesto sobre salarios que no fue retenido, que de alguna forma tiene un impacto en el importe que le llega de manera directa al trabajador y que seguramente será un tema de discusión en donde los trabajadores pues no pudieran absorber este efecto porque ya están acostumbrados a percibir una cantidad en su nómina de manera periódica. Esta sería una situación muy interesante que se tiene que revisar al interior de las empresas, puesto que representará, como ya comentamos, un costo muy importante sobre su nómina y que afectará de manera interesante en el tema tanto de los presupuestos como en los importes reales que se pagarán a partir de la entrada en vigor de esta reforma, que en estricto sentido no debería de ser así. En estos momentos deberíamos tener nuestros trabajadores con los salarios reales, contribuyendo de la manera adecuada. ¿Por qué? Bueno, porque ya sabemos que existen esas prácticas que han sido de alguna u otra manera no bien vistas por la autoridad y que representaría entonces un impacto muy importante. Correcto, Cristian. Pues entonces ya para terminar, y también nuestro reconocimiento, Cristian, por tu participación y vínculo en el IMCP, en el IMEF. Muchas gracias. Para nosotros también es un honor. Para terminar, amigos, entonces podríamos llegar a una conclusión. Pónganse en contacto con nosotros. Estamos seguros que en cada uno de ustedes podremos identificar el apoyo que se requiera, desde el cálculo al efecto que podría tener. Claro, aún sin conocer reglas, pero conociendo ya lo más general, ¿cuál es el impacto en costos? ¿Cuál podrían ser las mejores estructuras? ¿Qué hay que hacer antes que entre en vigor? Los efectos en el grado de riesgo, nuestros efectos en los precios de transferencia. No poner en riesgo los temas de deducibilidad, de acreditamiento. Hoy por hoy, lo que sabemos es, no hubo una prórroga, digamos, hubo un compás de espera para que se reinicie, no con una nueva iniciativa, el análisis del dictamen de las cámaras a partir de febrero. ¿Cuándo entrará en vigor? No lo sabemos. Es probable que sea el 1 de abril. El hecho de que las autoridades ya hayan enviado exhortos es obvio. Hay dos tipos de exhortos que lo hemos identificado. El primero, la invitación genérica, con nombre y apellido a la empresa, están llegando. Y el segundo, que pudiera ser más delicado, en donde ya les ponen el nombre del proveedor del servicio que pudiera ser agresivo. En este tema ya de conclusiones, si ustedes, de ajeno a la voluntad, no la vamos a juzgar, tuvieran un tema agresivo, creo yo que es un momento de rectificarlo lo más pronto posible. Recuerden que la reforma tiene una expectativa de tema penal y máxime, si el monto es 7.8 millones de pesos, pudiera ser un tema de cárcel, un tema de prisión preventiva oficiosa. Entonces hay que cuidar mucho esos riesgos que ayudamos. Nosotros ayudamos con muchísimo gusto a ver qué es lo que podemos hacer. Las empresas
que han tenido en forma ortodoxa el outsourcing ortodoxo o el insourcing ortodoxo, también les podemos ayudar, porque obviamente los efectos en el grado de riesgo tienen un efecto muy importante. No consideren la simple fusión una opción, no consideren la sustitución patronal solo por hacerla. Hay que evaluar las estructuras internas, como ya los comentó Orlando. ¿Cuál es la mejor composición? ¿Dónde y cuánto es el personal que tengo que asignar? Adriana, los temas de evaluación muy importantes de las marcas, de los intangibles, que posiblemente sea un lugar donde también puedan existir identificación de utilidades dentro del grupo. Todo el tema de la no deducibilidad y acreditamiento hay que cuidarlo antes del cierre, durante el próximo año, antes y después de que inicie la vigencia. Nos comentó Víctor atinadamente todo lo que hay que privilegiar, porque necesitamos, lo peor que nos puede pasar es que la autoridad diga, ya, lo analicé en febrero, en marzo, entró en vigor el 1 de abril, oye, pero no has dado las reglas, esos 4 meses de reglas, no, pero sí les di un plazo para que se corrigieran, pero nos corrigiéramos, ¿cómo? No hay todavía mucha certeza y afortunadamente varios de los socios estamos participando en las reuniones con diferentes organizaciones y seguramente tendremos otro avance de tan importante reforma en el mes de enero. Nos hemos quedado con el tema de la PTU con un tema final. Por supuesto que es un tema de costo. México se oferta al mundo con un 30% de ISR y el 10% sí con las prestadoras de servicios, con todo lo que ya se ha mencionado. De incorporar ese 10 al 30, al 40 México, pues es un tema de competitividad. Por eso se ha buscado un tope, un doble tope al 127 fracción segunda, más el tope de la propuesta es un salario por parte del sector empresarial, la autoridad de 4 salarios por parte de la autoridad. Se está negociando, buscando cuál será el mejor. México tiene que ser competitivos, amigos. Perú, Ecuador, tienen una PTU con bases y porcientos diferentes, algo en Colombia, Chile, con algunas consideraciones en Egipto. Francia es el único país con un mecanismo que podría ser un profit sharing, una participación de utilidades, único país de la OCDE, junto con nosotros, pero nuestro principal socio comercial, Biden, el presidente ya electo para los americanos, ya mencionó que un posible incremento del 21 al 28 para personas morales, pero no hay PTU. Y en México, ¿qué va a pasar? Todo ello nos conlleva a ese compromiso siempre manifiesto y terminamos deseándoles a todos lo mejor con motivo de las fiestas decembrinas. La salud, privilegiarla, pero también el ánimo, la alegría, el bienestar y que en esta Navidad, Natividad, nazca o renazca lo mejor de nosotros en beneficio de todos los que nos rodean. Por nuestra parte, nuestro compromiso siempre manifiesto en favor de todos ustedes. Por su atención, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Adiós. Muchas gracias.